Vale, vale. Pues nada, yo lo que tengo entendido por esto del 23F, que es de 1981, es que el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en la tarde de 1981, cuando estaba haciendo la investidura del futuro presidente Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, interrumpió esta investidura con un pelotón de la Guardia Civil, se metió en el Congreso y los secuestró, por así decirlo, haciéndolo del típico tiro al aire de quieto todo el mundo, que nadie se mueva. Solo tres políticos no se echaron al suelo, como fueron Adolfo Suárez, Santiago Carrillo. Carrillo y Gutiérrez Mellado. Y mientras esto ocurría, otros dos cómplices, sí, cómplices de todo este golpe de Estado, como era Jaime Milán del Bosch, que era capitán general en Valencia, que fue el que sacó los tanques a la calle al mismo tiempo que el coronel de la Guardia Civil hace días, y Alfonso Armada, que era este general militar de hace muchos años, que también participaba en el golpe y salía con las tropas. ¿Me equivoco mucho? No, no, así fue. Armada, Luego, Armada no es que fuera un general de muchos años, es que era el segundo jefe de Estado Mayor en Exacto. aquel momento. Aquí es importante, sí, señalar quién era Armada, porque como tú has dicho, el segundo general de... Segundo jefe del Estado Mayor. El segundo jefe del Estado Mayor, y además, cuando es la investidura del rey Juan Carlos en España, él aparece justamente detrás suya. No sé si Claro, hay alguna imagen, pero pero aparece porque, precisamente, si alguien ve su discurso, el que está justamente detrás es este Alfonso Armada. mira, tengo, para no olvidarme de datos, el general Armada desde 1954 era el instructor militar y preceptor de Juan Carlos. Desde 1954. Desde 1965 fue jefe de la Secretaría del Príncipe y ayudante personal de Juan Carlos. Y del 1975 al 77, secretario general de la Casa del Rey. 77, cuando mataron a Sandra Mozarovsky. Después pasó a profesor principal de la Escuela Superior del Ejército y el 12 de febrero de 1981 fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Ojo, 12 de febrero de 1981, porque para dar el golpe necesitaban traerlo a Madrid y que estuviera en un puesto de control y de mando. 12 de febrero del 81. El golpe fue 23 de febrero del 81. De acuerdo a la versión oficial, en este momento, Juan Carlos estaba en Zarzuela, en continuo contacto con los mandos del ejército y manteniendo que desde el primer momento rechaza el golpe y trabaja para garantizar el orden constitucional, de acuerdo a lo que se estudian en los libros, Javier. Sí, pero hay una palabra, ¿no?, que dice Juan Carlos cuando le llama Armada, porque este golpe como que todo el mundo va para allá y están todos esperando una última llamada de lo que diga el rey de España, no el rey, sino que el último mando militar accedía, ¿no? Entonces fue una especie de golpe a cámara lenta porque faltaba una última orden que nunca se llegó a ejecutar. Eso nos hace pensar un poco de quién tenía que dar esa última orden, ¿no es así? Claro, pero mira, Tejero entró en el Congreso en nombre del rey, por lo que has dicho antes de la entrada de Tejero, dando gritos en nombre del rey. Tú no vas a dar un golpe de Estado, vamos, yo por lo menos los golpes de Estado que doy habitualmente, nunca doy el nombre de una persona con la que no esté. Entonces, si entras ahí pegando tiros y dices en nombre del rey, lo de los tiros en realidad fue para que se sentaran, porque como no se lo tomaban en serio, pues entonces pegaron ahí unos tirillos al aire para que la gente se sentase, bueno, en realidad se tumbara. ¿Quién no se tumbó, has dicho? Santiago Carrillo. Claro. ¿Cómo se va a tumbar Santiago Carrillo? Si Santiago Carrillo estaba al tanto de lo que iba a pasar.
Santiago Carrillo había hablado con el rey y el rey le dijo que no estaba de acuerdo con Adolfo Suárez, que quería quitárselo de en medio, a sabiendas de la buena relación entre Carrillo y Suárez, porque Suárez fue un poco el que introdujo de nuevo en el país a todos los partidos de izquierda que tuvieron que marcharse cuando el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, ¿no? Entonces Carrillo estaba de acuerdo. Es más, es que estamos hablando que ¿cuándo fue? En julio, creo, de 1980, pues en julio de 1980, lo tengo por aquí apuntado en alguna parte, para que no se me olvide. Bueno, Javier Pradera, que era editorialista del País, llamó a Alberto Recarte, que era el director económico de la Moncloa, director económico de presidencia de la Moncloa, llamó a Alberto Recarte porque eran amigos y le dijo: oye, Alberto, que sepas, Javier Pradera era una persona muy importante dentro de la izquierda. Era editorialista del País, que era el periódico de la izquierda en aquel momento. Y le dijo: oye, que sepas que una gran parte de la gente del PSOE está hablando con militares, o sea, no es que todos los del PSOE estuvieran hablando con militares, pero estaban de acuerdo en que el PSOE, en este caso el PSOE de Felipe González, hablase con militares para quitar a Adolfo Suárez. Y Alberto Recarte le dijo: ¿cómo? Pero eso sería un golpe de Estado. Yo me voy de aquí, me voy y tal. Y entonces, no, Alberto Recarte al final se convirtió en el topo del rey, en el topo de la zarzuela dentro de lo que es la Moncloa. Y le contaba toda la historia a los de la zarzuela, todo lo que pasaba allí. Pero te hablo de varios meses antes del golpe, del año anterior. Y ya un editorialista del País era consciente de que se estaba hablando ya de un posible golpe de Estado por parte del Partido Socialista. Es que aquí todo el mundo piensa que fue una historia de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque obviamente la extrema derecha, hombre, es que son 40 años de dictadura, 40 años donde toda esa gente ha estado, los militares tenían poder, los policías, todo esto, ¿no? Entonces de repente se muere Franco y aún hubo ahí unos años donde la extrema derecha tenía su empuje, pero claro, ETA no paraba de matar, el país estaba en unas condiciones económicas lamentables y había un descontento muy generalizado en la población y sobre todo en la población militar, ¿no? Y entonces, claro, el PSOE, que había vuelto a España precisamente de la mano de Adolfo Suárez, y el Partido Comunista, que ya estaba ya autorizado y toda otra vez, igual que el Partido Socialista, ¿no? Que había vuelto a España también, recordemos que volvía con peluca y tal, Carrillo y tal, pues estaban a la que saltaba y supieron ser listos y supieron comprender que quitarse a Adolfo Suárez y hacer un gobierno de coalición en el que Alfonso Armada iba a ser el presidente del gobierno y los otros, pues a lo mejor tenemos alguno por aquí. Es que como apunto tantas cosas por todos lados, se llamaría Gobierno de Salvación Nacional. Y entonces Felipe González iba a ser el vicepresidente de Asuntos Políticos. José María López de Letona iba a ser el vicepresidente de Asuntos Económicos. Pío Cabanillas, José Luis Álvarez, Miguel Herrero de Miñón, Agustín Rodríguez Sagún, Gregorio Pérez Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, Jordi Solé Turá, Ramón Tamames, José María de Ariza, Manuel Fraga Iribarne, Carlos Ferrer Salat, Antonio Garriga Walker, Luis María Ansón,
Ansón, porque entonces sí que llevaba tilde, el general Manuel Saavedra y José Antonio Sáez de Santa María, colega mío con el tema del vídeo de Pedro J, que fue director general de la Guardia Civil. Entonces, toda esa gente que he nombrado era el gobierno de Salvación Nacional. Todos esos, no es que los hubieran elegido y después les iban a dar la sorpresa. ¡Ah, te ha tocado! No, no, no. Esos lo sabían. Y algunos de los que he nombrado, luego fueron luego no. De hecho, antes, porque ya había sido el referéndum constitucional, eran padres de la Constitución. Algunos de esos que he nombrado eran padres de la Constitución. Incluso uno de ellos era padre de la Constitución en sus horas libres, cuando no estaba liado con otros tíos, ¿sabes? Entonces, Javier, Armada, digamos que quería él ser el presidente del gobierno después de este golpe militar, y estos nombres que tú has dicho ser su equipo de gobierno. Sí, su gobierno, sus ministros. Sus ministros, por eso, su equipo de gobierno, él como presidente de España después de este golpe y este como su ministro. Exactamente, empezando por Felipe González. Y todos lo sabían y todos estaban de acuerdo. Todos lo sabían. Ansón también, que es el que fundó el ABC, ¿puede ser? ¿O La Razón? Sí, el periodista Luis María Ansón, que luego se quitó la tilde, porque era como Prince, que se quitó el nombre, ¿no? Pues se quitó la tilde de Ansón y decía que era Anson. Entonces, Ansón, que era monárquico, pero de don Juanista, del padre del emérito. Y este era uno de los que estaba al tanto del golpe y estaba al tanto de que lo iban a nombrar ministro del nuevo gobierno. Estaban todos esos, y lo digo claramente, todos esos que he nombrado estaban al tanto del golpe. Y sabían que se iba a dar el golpe y que se iba a crear un gobierno donde ellos iban a ser ministros. Lo que decía antes, que luego me he ido a otra cosa, es que cuando un hombre bebe, o cuando está en horas bajas, y por ejemplo, pues estar en una cárcel es estar en horas bajas, supuestamente, cuando estaba Armada en la prisión de Alcalá de Henares, ya después del juicio, de todo esto, ¿no? Después de su silencio, porque se cayó para no incriminar al emérito, le dijo al sacerdote, al cura, al capellán de la iglesia, que se llamaba Mariano del Cid, le dijo, abro comillas, fue precisamente el rey el que, tras conocer puntualmente los peligros que se cernían sobre España, la democracia y la corona, me propuso en 1980 ser presidente de un hipotético gobierno de concentración nacional a formar con los representantes de los principales partidos políticos. Eso, Armada se lo dijo al cura. Como no era una confesión, el cura lo pudo decir después, porque no era secreto de confesión. Es decir, que Armada le dijo al rey, y esto está publicado de hace ya muchos años, muchísimos años, Armada, al general Alfonso Armada, el preceptor del rey durante toda su juventud y luego durante su principado hasta que llegó a ser rey, le dijo al sacerdote que fue el rey el que le encargó que hiciera eso. Y obviamente, como no estaban por la labor de que hubiera unas elecciones porque podía salir Suárez o lo que fuera tal, pues entonces lo que hicieron fue dar un golpe, porque además decían, vamos a ver,
Estamos hablando de un golpe de concentración, de un golpe de Estado de concentración nacional. ¿Por qué? Pues porque las principales fuerzas del país estaban de acuerdo. Fraga Iribarne era de derechas, Felipe González era de izquierdas, Carrillo, el otro. En fin, en la lista que he dado había gente de centro, había gente de derechas y había gente de izquierdas y había generales ultra, como Sáenz de Santa María, que fue director de la policía, que fue director de la Guardia Civil, que... En 1981, Sáenz de Santa María era el director de la Policía Nacional, ¿no? Claro, entonces, efectivamente, y luego pues, incluso llegó a ser un especialista, en fin, como sabéis, ¿habéis oído hablar del Pocero? El Pocero, un constructor español que empezó limpiando pozos y se hizo millonario, ya murió, ¿no? Multimillonario, pues, que se encargó un yate más grande que el de Bill Gates, ¿no? Pues este Sáenz de Santa María le quería hacer la competencia al Pocero, porque él era experto en cloacas, porque estaba dentro de las cloacas, formaba parte de las cloacas. Entonces, era el jefe de la policía, el jefe de la Guardia Civil, y aún encima formaba parte de las cloacas más inmundas que había en este país, ¿no? Y que sigue habiendo. Cuando se informa al rey, Sabino Fernández es su secretario general de la Casa del Rey, entonces el que más o menos va comunicando todo lo que sucede, ¿no? Y dice que las primeras palabras del rey, cuando se le comunica de que se está produciendo un golpe de Estado, la palabra que utiliza es: esto habrá que redirigirlo. Que es unas palabras un poco raras, ¿no? En vez de esto hay que abortarlo o esto hay que terminar con ello, decir hay que redirigirlo, ¿a qué puede ser? Sí, concretamente que fue lo peor que dijo. Dijo, ¿qué coño es eso de intimidación? Cuando se enteró de los tiros. Dijo textualmente, ¿qué coño es eso de intimidación? Eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Es decir, si hay alguna persona que nos esté escuchando y tiene algún tipo de síndrome de algo que no entiende, se lo explico de otra manera. Pero cuando una persona dice eso no estaba previsto, quiere decir que había organizado y que entre las líneas generales, las líneas maestras de lo que se tenía que hacer ese día, había una de ellas que era que no iban a usar la violencia, que no iba a haber disparos, ni iba a morir nadie, ni nada. Por lo tanto, lo de los tiros que lo hicieron para intimidar no estaba previsto. Por eso cuando le dijeron que ha habido disparos en el Congreso, dijo, coño, ¿qué coño es eso? Eso no estaba previsto. Quiero saber inmediatamente lo que está pasando ahora mismo allí. ¿Sabes? O sea que, en fin. Sí, sí. No soy yo el que lo dice, lo decía el secretario general de la Casa del Rey. Sí, dice muchísimo. Armada, en una entrevista posterior, dice que su golpe de Estado se podría parecer al de Manuel Pavía en 1874, cuando intentan instaurar de nuevo, cuando intenta instaurar la figura borbónica otra vez, que él nunca quiso ser presidente, él solo quiso como quitar de en medio todos estos partidos políticos que estaban surgiendo y formar unos nuevos gobiernos y que su última voluntad era que la monarquía se afianzara en España de una vez por todas. ¿Estás de acuerdo en que será su última voluntad o tú crees que él quería mandar en España? Eso dicen todos. Todos los que dan un golpe dicen lo mismo. Fíjate, los golpistas africanos que hay ahora mismo, que hay una larga colección de golpistas en África en directo en este momento, o sea, que están ejerciendo de presidentes. Todos en principio se nombran presidentes de la transición, pero al final se quedan, ¿no? No es que den un golpe y digan, bueno, vamos a convocar elecciones para dentro de un mes y medio. No. Pasan años, ¿no? Y siguen siendo presidentes. Alfonso Armada, lo que pasa es que
él puede decir misa, pero realmente lo que estaba haciendo era seguir órdenes del rey. ¿eh? Y claro, como ha sido el rey, al que yo le debo todo mi respeto, porque es mi capitán general, ¿eh? Pues como ha sido el rey el que me dice, Armada, Alfonso, hay que hacer algo, y tú tienes que estar al frente de tal, pues entonces yo hago lo que me dice el rey. Y así se quita el muerto de en medio, ¿no? Luego, cuando vio que el rey se echaba atrás, pues se tuvo que morder la lengua en el juicio y no decir nada del rey. Y por eso luego, cuando los audios de la querida del rey, de la domadora, y que se oía a decir al rey, menos mal que, más o menos, ¿no? Menos mal que Alfonso Armada se cayó y se fue allí durante el juicio, ¿no? Y los años que estuvo en la cárcel, y luego se fue allí a su paso a cuidar las orquídeas o lo que fuera, no sé, no eran orquídeas. Y no dijo nada, ¿no? Como Sabino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues obviamente quiere decir que ese hombre guardó silencio, pero realmente Alfonso Armada, claro que quería ser presidente. Si tú no quieres ser presidente, dices que no y punto. Sabes que vas a hacer algo ilegal. Y si hubiera querido ser presidente, se podía haber presentado a las elecciones perfectamente. Vivíamos en una democracia. Pero él sabía que iba a hacer algo ilegal y como se lo mandó el rey, pues lo hizo. Pero no hay nadie que dé un golpe de Estado y luego se quite. Todos siguen. Estoy buscando las palabras exactas que dice Juan Carlos. Y lo que empieza es hablar mal de Sabino Fernández, ¿no? Y hablando mal de Sabino Fernández llega un momento que dice, palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Este se ha pasado 7 años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra, jamás. En cambio, este otro está alargando. Para que veas. Aún encima utilizaba un argot de delincuente, ¿no? Está alargando, este otro está alargando. Sí, un poco mafioso, sí. Sí. Barribajero. Me disculpáis que he tenido que irme un momento que mi hijo estaba un poco nervioso. No me extraña nervioso, aquí hablando de golpes de Estado. Claro, ahora escuchaba y digo, hostia, me ha dicho mi hijo, hostia, que están hablando del emérito y se ha puesto todo. Quería preguntarte, Javier, ¿tú crees que Juan Carlos I tenía confianza en que el golpe iba a ser un éxito o pensaba que tenía un poco a Armada como pieza sacrificable, le dio luz verde y luego cuando vio que el plan no cuajaba lo dejó tirado para salvar su propia imagen? O sea, ¿cuánta confianza tenía el emérito en que este golpe fuera un éxito? Pues, ¿sabes qué pasa? Que hay personas que por su carisma personal pueden arrastrar a otras, ¿no? Que no es mi caso con las mujeres, precisamente, ¿no? Que no arrastro ya a nadie, antes sí, pero cuando estaba yo de director de la revista de Mario Conde, tenía a mi alrededor más mujeres que nunca y yo creía que era por mí y era porque como estaba cerca de Mario Conde, pues parecía que ellas podían tener cierto acceso a él, ¿no? Entonces hay personas que tienen un carisma real y que atraen a la gente, en este caso no a mujeres, sino a otros militares, ¿no? Y ese era el caso de Milán del Bosch, Jaime Milán del Bosch, que estaba en el ajo totalmente, claro, ¿no? Entonces, Jaime Milán del Bosch era el que iba a tirar de todos los demás capitanes generales, ¿no? de las diferentes capitanías. Y no le salió bien la cosa. No le salió bien, no le hicieron caso, la mayoría de ellos no le hicieron caso. Y entonces, ¿por qué? Pues porque en un momento determinado, ¿cómo lo diría? Para no parecerme al Fari. Es que una vez hay una grabación del Fari
que es un poco machista, porque estaba hablando de las mujeres, pero aquí la aplicaríamos no a las mujeres, sino la aplicaríamos al golpe, ¿no? Dice que a las mujeres no les gustaban los hombres blandengues, ¿no? Sí, pues sí, a los militares tampoco les gustaban los hombres blandengues. Y claro, y entonces el rey ahí fue un blandengue. El rey, cuando vio que había dudas de unos y de otros, y que el carisma de Milán del Bosch, que por cierto me hizo a mí estar ahí en plan golpe ese día que yo estaba haciendo la mili, el carisma de Milán del Bosch no fue suficiente para tirar de todos. Y al ver que la cosa había bastantes dudas durante el acto del golpe, pues obviamente el tipo no quiso saber nada del golpe, como si él no tuviera nada que ver. Y cuando digo el tipo me refiero al hombre este, al rey, Juan Carlos. Luego, por otra parte, hubo otro fallo, y es que subestimaron al teniente coronel Tejero. Tejero no sabía nada del gobierno de concentración nacional con los de izquierdas, porque a él lo que le hubiera gustado era coger a todos los de izquierdas ese mismo día y fusilarlos allí mismo, antes o después de que sus guardias civiles se bebieran todas las botellas de alcohol que había en la cafetería del Congreso, ¿no? Pero Tejero los habría fusilado a todos. Sin embargo, le dicen que iba a haber un gobierno de concentración nacional, que iba a haber un gobierno de concentración nacional, no se lo dijeron, un gobierno dirigido o presidido por un elefante blanco que estaba a punto de llegar al Congreso. El elefante blanco era Alfonso Armada, ¿vale? Y que seguía órdenes del rey. Eso era lo que creía este pobre hombre. Digo pobre hombre como le diría pobre hombre a cualquier persona a la que lo engañan para hacer una cosa como la que hizo, ¿no? No estoy defendiendo lo que hizo en absoluto, digo simplemente que lo engañaron, ¿vale? A lo mejor, si no lo hubieran engañado, no lo habría hecho. Y entonces fue cuando Tejero dio por acabado el golpe, cuando se enteró que iba a haber un gobierno de concentración nacional. De hecho, mi amigo Joaquín Abad, que era periodista del Alcázar en aquel momento, estaba allí, ese día del golpe. Y allí dentro del Congreso, ¿no? Y echaron a todos los periodistas menos a él. Y por aquello del Alcázar, ¿no? Que era el periódico de los militares, digamos, ¿no? Y entonces luego Tejero le dio un manifiesto para leer, para enviar a todas las agencias de noticias y tal, que no se quiso publicar tampoco en ninguna parte, ¿no? O que no se pudo publicar en ninguna parte, porque había órdenes superiores de que no se publicase, ¿no? Entonces el asunto es que el rey se echó atrás, no fue suficientemente hombre como para asumir las consecuencias de lo que estaba haciendo. Cuando vio, porque él era capitán general de los 3 ejércitos, en un momento en el que, aunque la Constitución ya decía lo que decía, que de hecho todo esto viene de un ataque de cuernos del rey con Suárez, porque todavía no estaba acostumbrado a lo de la Constitución, y entonces Suárez hacía y deshacía, y el rey decía, es que no puede ser, es que el rey soy yo y tengo que estar enterado de todo y tengo que ser yo el que decida lo que se hace y lo que no se hace. Pero claro, no era así. El que hacía y deshacía y tenía esa potestad era el presidente del gobierno. Lo hiciera mejor o peor, pero era el presidente del gobierno, no era el rey. Porque el rey tenía, después de la Constitución, no tenía ya ese poder que tenía, por ejemplo, en el intermedio entre la muerte de Franco y la Constitución, ¿no? Por tanto, de alguna manera ese ataque de cuernos se llevó a su límite, se organizó lo que se organizó
Y cuando Juan Carlos, pensaba que a partir de Milán del Bosch, que iba a tirar de todo el mundo, porque Milán del Bosch era muy echado para adelante, muy legionario, este viene conmigo, el de la cuarta, el de la quinta, el de tal, el de cual. Y luego no fue así. De hecho, el comandante Pardo Zancada, que fue el que sacó la acorazada Brunete, sacó los tanques a la calle en Madrid, que luego lo tuve yo de articulista en la revista MC, de Mario Conde. Y me contaba que efectivamente ellos tenían clarísimo, ellos los que estaban al tanto del golpe, que todos los capitanes generales se iban a echar al monte y casi ninguno lo hizo, ¿no? Y por tanto se quedaron solos, y al ver que la mayoría no secundaba el golpe, pero no secundaron el golpe porque muchos, teniendo la duda y pensando en hacerlo, recibieron órdenes del Palacio de la Zarzuela, del rey, diciendo que no lo hicieran. ¿Por qué? Pues porque el otro le vio las orejas al lobo, y cuando mira, un hombre no es más macho por los centímetros de pene que tenga. Parece ser que el Borbón va sobrado de ese asunto, según cuentan, por herencia borbónica, ¿no? Pero no eres más macho por eso. No eres más macho porque porque virilmente seas así. Lo que eres más hombre o más mujer, me refiero, lo que denota cómo es una persona es quien se hace cargo de sus actos, seas hombre o mujer, quien se hace cargo de sus actos y dice, sí, he sido yo. He sido yo. No a nivel de pido perdón, no lo volveré a hacer. Me voy a cazar conejos a Botswana y de repente matar un elefante sin querer. Entonces, no me refiero a eso, me refiero a que yo he organizado el golpe, yo he sido, y ahora dimito. Dimito no, abdico. Tenía que haber abdicado y haberse largado por donde había venido. No lo hizo y quedó como un héroe, que no lo es. Lo que hizo Zarzuela una vez que estaban estos tanques camino de Madrid y la división acorazada también, acorazada, ¿no? Sí. También en las calles de Madrid, es lo que monta es un gobierno en funciones con sede en el Hotel Palace, con el puesto de mando en el Hotel Palace. Y ahí está también Aramburu, ¿no? Que es el capitán de la Guardia Civil, y Sáenz de Santa María, que es el capitán de la policía, como luchando contra estos golpistas, ¿puede ser? Sí, claro, pero bueno, lo del Palace es porque estaba enfrente del Congreso. Que era una cuestión logística. Como estaba enfrente, pues, lo que hace Juan Carlos es llamar a las distintas capitanías, ¿no? A los distintos cuarteles, diciendo que no contribuyan al golpe de Estado. Claro, pero lo que te da una idea de en qué quedó el golpe en muy poquitas horas fue que digamos que el centro de control del golpe era en un hotel enfrente del Congreso. Al final todo quedó reducido a lo que pasaba dentro del Congreso. Claro. Porque si no, esto se hubiera dirimido a nivel de la jefatura de Estado Mayor, donde estaba Armada de segundo jefe de Estado Mayor. Por eso, porque unos días antes Armada le dijo, Majestad, yo tengo que estar cerca y en un puesto cualificado para esto, y lo nombraron segundo jefe de Estado Mayor por no llamar la atención y nombrarlo directamente jefe de Estado Mayor. Exactamente. Entonces, al final el asunto todo estaba controlado y quedó en lo que pasaba ahí dentro, en lo que quisiera hacer Tejero, en si le daba a Tejero por fusilarlos a todos o por liberarlos. De hecho, ahí dentro llega Armada, ¿no? Y es cuando discute con Tejero, porque Tejero quiere esa junta militar y prohibir todos los partidos políticos que existan porque los odia, y Armada es como que le dice que no vamos a hacer eso, Tejero, vamos a hacer lo otro. Entonces no llegan a un acuerdo y es cuando ya del todo el golpe fracasa, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, es que en Tejero, hasta bien entrada la noche, seguía en sus 13 de que aquello era un golpe de Estado.
real. Y era un golpe de Estado real. Y bueno, nunca mejor dicho, Tejero el golpe de Estado real. De ni traidores, ni comunistas, ni socialistas, ni masones, ¿no? Sí, claro. Entonces, hombre, es que Tejero era de la vieja escuela. Tejero era claro, era tampoco fascista, sino era de lo que la mayoría de España eran. O sea, es que vivía, cuando vives, bueno, lo hemos visto en algunos casos de secuestro, que la persona secuestrada tiene una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? y se hace amigo del secuestrador o amiga del secuestrador o hasta se acuesta con el secuestrador o lo que sea, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Al final, tantos años de franquismo y de los discursos de Franco y vamos a levantar España y tal, y bueno, y que hubo que trabajar mucho para reconstruir España, que después de la guerra estaba totalmente destrozada y había hambre y había de todo, ¿no? Y luego, pues cuando ya España empezó a ir mejor y la seguridad social y los pantanos por aquí, las casas sociales por allá y toda esa historia, pues al final la gente forma parte del país, forma parte de todo eso, más allá de sus ideologías, ¿no? Claro, tampoco podías pensar otra cosa, porque si pensabas otra cosa te daban caña, ¿no? Entonces, pero realmente Tejero formaba parte de eso a unos niveles, pues teniendo en cuenta que era teniente coronel de la Guardia Civil, pues te puedes imaginar, ¿no? Y él cuando se entera que lo que se estaba previsto y que lo habían engañado y que lo que estaba previsto era que Armada fuera el presidente de un gobierno donde estaban los partidos de izquierdas, pues no mató a Armada de milagro, ¿sabes? No lo mató de milagro, porque seguro que se le pasó por la cabeza. Yo tengo varias preguntas, Javier. Tú dijiste que estabas haciendo la mili a la orden de Jaime Milán del Bosch. Adolfo Suárez le tenía miedo a Jaime Milán del Bosch, por eso lo manda a Valencia y se lo quita de Madrid, o sencillamente ya el hombre estaba mayor y por eso lo manda a Valencia. No, bueno, daba igual. A Milán del Bosch da igual donde lo manden. O sea, era un hombre con el suficiente carisma. Lo puedes intentar quitar en medio, pero no era tan fácil. Era un hombre con mucho carisma y que tenía muchísimos seguidores dentro del ejército. De ahí lo extraño y cómo la presión que tuvieron que hacer desde Zarzuela para que los distintos capitanes generales de cada región militar se quedasen parados en lugar de tirar para adelante, ¿no? Porque lo que dijera Milán del Bosch, incluso de teniente general a teniente general, parecía una orden. O sea, que incluso entre iguales lo hubieran aceptado como una orden, ¿no? Y sin embargo, en Zarzuela tuvieron que tirar de algo muy importante para poder parar el asunto, porque si no, la historia hubiera sido de otra manera. ¿Y el ambiente entre vosotros los militares era de qué tipo de ambiente teníais? ¿Vosotros erais muy constitucionalistas o daba igual ya acá prácticamente todo? ¿O cómo era el ambiente? No, hombre, si es que constitucionalista, es que estaba recién llegada la Constitución prácticamente, ¿no? Entonces, el ambiente que había... Mira, es muy difícil, eso que planteas tú, ese constitucionalismo que planteas tú, es muy difícil que se sintiera en aquellos momentos. Más bien te sentías patriota, te sentías muy español, muy tal. ¿Por qué? Tal vez eso era ser de derechas, ¿no? No necesariamente, pero tal vez. ¿Por qué? Pues porque ETA no paraba de matar. Y cuando mata militares, cuando mata policías, cuando mata guardias civiles, cuando mata niños, cuando mata a todo el mundo, pues al final la rabia que sientes es tan grande que, bueno, pues es que de hecho, fíjate si estamos anestesiados, que hoy en día aquellos tipos, aquellos asesinos, son los que permiten que Pedro Sánchez esté en el gobierno, entre otros. Sí, pero bueno, aquellos, también... porque son los mismos.
Porque son los mismos. Sí, pero también el mismo Partido Socialista es el mismo partido que forma un grupo paramilitar para intentar acabar con este terrorismo, ¿no? Y el mismo que estaba de acuerdo con el golpe para que Felipe fuera vicepresidente. Es el mismo. Sí, sí. Y el Partido Popular es el mismo. Aunque entonces era Alianza Popular, pero es el mismo que estaba de acuerdo con el golpe. Y los padres de la Constitución también estaban de acuerdo en este golpe para ser ministros. Entonces, ¿de qué Constitución me estás hablando? ¿De qué, de qué democracia me estás hablando? ¿De qué libertades me estás hablando? Si estás de acuerdo en que todos estos que he nombrado tenían que estar en la cárcel. A veces tenían que haberse muerto dentro de la cárcel. Todos estos, porque atentaron contra lo más importante que hay en una democracia, que es la libertad. Y todos ellos, solamente por el hecho de estar de acuerdo, porque yo te aseguro que no te ponen en una lista si no estás de acuerdo, si no está hablado antes. Esto no es así de cachondeo, ¿no? Y sin embargo, mira como, por ejemplo, a Anson se le llenaba la boca de grandilocuencias y de historias y de tal, y míralo ahí donde estaba, ¿no? Por ejemplo, uno que, oye, fíjate, al final resulta que el tipo iba a tener razón. Javier Solana, con lo de la OTAN. Javier Solana con lo de la OTAN, que decía no a la OTAN. Yo me acuerdo que publicamos una foto de Javier Solana en un bar de Vallecas, fumándose un porro, dando una charla por el no a la OTAN, pidiendo el no a la OTAN. Ajá. Luego resulta que él mismo decía que teníamos que estar dentro de la OTAN. Y fue el Partido Socialista el que nos metió en la OTAN, los que decían que no. Pero fíjate, cuando se fumaba el porro diciendo no a la OTAN, el tío tenía razón. Porque si llegamos a saber que la OTAN al final va a ser que Donald Trump haga lo que le dé la gana con la OTAN, ¿sabes? Pues, por ejemplo, ayer dijo, de ninguna manera, nunca Ucrania va a entrar en la OTAN. ¿Por qué? Pues porque mientras Estados Unidos diga que no entra, no entra. Mientras un país de la OTAN diga que no entra, no entra. Y en este caso lo dice el más grande. Por tanto, a lo mejor el tío este que se fumaba los porros explicando lo de no a la OTAN tenía razón. Pero tuviera razón o no, ese tipo que parecía tan amable, tan simpático y tan así, ese tipo estaba al tanto del golpe. Ese tipo, hermano de uno de los que fue señalado en el clan de la Moraleja con el tema Alcácer. Sí. Estaba al tanto del golpe. Sí. Todo el circular, todo el circular. Sí, has comentado que deberían estar en la cárcel. Al final, los que estuvieron condenados fueron estos cabecillas claro. A 30 años de cárcel, pero a los 7 fueron puestos en libertad porque le indultaron a casi a todos. Así que 7 años de cárcel por traicionar, digamos, a un país, parece que sale barato, ¿no? Coger unos tanques. Bueno, también han indultado a los catalanes por lo mismo. Sí, pero que quiero decir que a mí personalmente me llama la atención que puedas básicamente intentar mandar en un país a los 7 años y ya estar en la calle, me parece un buen trato, ¿eh? Me parece la pena. Sí, pero todo se hizo, entre comillas, por el bien de la democracia. Por el olvido, por quitarnos de en medio, por pasar página del golpe. Pero no olvidemos que esos que lo hicieron por el bien de la democracia y dieron los indultos, estaban al tanto del golpe, iba a ser el vicepresidente de ese gobierno de Salvación Nacional, Felipe González, y además era el señor X del GAL. Claro. Era el jefe de los que estaban matando en nombre del gobierno, con razón o sin razón. A mí, desde el momento en que para luchar contra los terroristas tienes que aprovechar y robar todo lo que puedes de los fondos reservados, ya no me vale. A mí lo que me hubiera valido es decir, oye, mira, voy a crear una unidad de élite
y terrorista que pillemos, terrorista que matamos. Pero con focos, ¿sabes? Ahí, que quede todo muy claro. Como cuando Margaret Thatcher se cargaron a unos terroristas en Gibraltar y dijo, he sido yo. Sí, sí. Por el MI6 mataron a unos terroristas y dijo, he sido yo. Y fue ella la que dio el paso adelante y dijo, yo me hago responsable de esto. Pero claro, si en lugar de eso te lías a secuestrar gente inocente, a matar gente inocente, porque se equivocaban mucho además, ¿no? Otros no eran inocentes, pero da igual. El caso es que al final la famosa compra de una finca en Fuentealbilla, me parece que en Fuentealbilla, ¿no? Bueno, da igual, en un pueblo de Albacete, que costó 800 millones de pesetas por parte del secretario general de Seguridad, de Rafael Vera, que era uno de los que controlaba todo el tema GAL, ¿no? Y ponerla a nombre de su suegro, que tenía ahí una ferretería, ¿sabes? Pues tiene guasa la cosa. Y todo ese 800 millones de pesetas era muchísimo dinero. Y eso era dinero de los fondos reservados para luchar contra el terrorismo. A lo mejor si lo hubieras utilizado para luchar contra el terrorismo o el indigno de Juan Carlos I hubiera dejado de pagar a sus prostitutas con fondos reservados para luchar contra el terrorismo o por ejemplo, la actual ministra de Defensa hubiera dejado de pasar dinero en efectivo todos los meses, 5 millones de pesetas que daba a la Casa Real de los fondos reservados para lo que quisieran, seguramente para sus fulanas. La ministra de Defensa es que era la número 2 del Ministerio del Interior, entonces. Javier, sí. A mí antes porque a colación de lo que ha dicho un poco David, me llama la atención que a José Luis Cortina se le acabará absolviendo, ¿no? Era el que estaba al mando del CSID en esa época y cómo consiguió que no salir completamente ileso de todo ello. Muy interesante. Pues fácil. Yo iba a comentar eso, digo, vamos a hablar un poco de los servicios secretos, ¿no? Fácilmente. Porque haciendo una broma con su propio apellido, descorrió la cortina para que vieran lo que había y la volvió a correr. ¿Entiendes? Igual que a Jorge Descallar se le premió después del 11M. En vuestro anterior o en algún sitio de vuestros comentarios, de la gente que os escribe comentarios, he leído a alguien que dice, preguntarle a Bleda qué opina del 11M. Pues, ¿qué voy a opinar? Eso fue otro golpe de Estado. Tal cual. Eso fue otro golpe de Estado. Habrá que traerte en 2 semanas para que puedas hablar de lo Bueno, el caso es que Jorge Descallar, que era el jefe de los servicios secretos con Aznar, pero antes había estado de embajador en Marruecos, sabía todo lo de Marruecos, todo, es un hombre que sabe muchísimo. Le meten una pepa como la del 11M, le cuelan una pepa, no se entera, y aún encima lo premian. Venga, hombre. Y aún encima no le hacen nada, lo mandan al Vaticano, que es la embajada que todo el mundo quiere, luego lo quitan del Vaticano, le ponen en una empresa a ganar un montón de dinero, en el Consejo de Administración, luego lo mandan de embajador a Washington, que es otra de las peras en dulce de la diplomacia, le hacen ganar un montón de dinero, ahora mismo está ganando un montón de dinero en otra empresa, y nadie le pide cuentas, nadie le dice nada. Pues con Cortina pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes información de la buena, entonces dices, oye, a mí me podéis condenar, pero yo me llevo para adelante al que haga falta. Al que haga falta, hasta el de arriba. Como yo hable, hasta el organizador, hasta Juan Carlos I. Yo me lo llevo para adelante. Y eso pasó en el caso de Cortina. Y eso pasó con Jorge Descallar. Y eso pasó con Pedro J. Ramírez con el vídeo. Con otros vídeos. Y eso también hasta lo utilicé yo.
que cuando me iban a meter 6 meses en la cárcel, en la época en que yo no quería ir a la cárcel, dije, oye, yo voy 6 meses a la cárcel, que nadie iba por menos de 2 años y no tienes antecedentes, pero a mí me querían meter. Y a vosotros los metieron 4 años, a toda la banda del tema vídeo, ¿no? Y yo dije, yo voy, pero yo hago famoso al rey. El culo del rey lo hago famoso, con uno de los vídeos que le grabó Bárbara Rey. No con los otros 3 que le mandó el CSIC, que de esos no tengo ninguno. Entonces, al final, cuando tienes información de la buena, puedes jugar con ella. Y Cortina tenía información de la buena. Claro, tenía una la espalda te la puedes cubrir de alguna manera. Claro, y no solamente eso, sino que además tenía información facilitada por la CIA, porque no olvidemos que toda la gente de primer nivel de las cloacas del Estado, empezando por los servicios secretos, todos eran agentes de la CIA. Con nombre y apellidos. Ahora mismo no los tengo, pero si queréis un día os los doy. Bueno, sí, sin duda. Todos eran agentes de la CIA. Todos habían hecho cursos con la CIA en Estados Unidos. Todos enviados y aún encima pagados por el Estado español. Y estaban absolutamente controlados por la CIA. Y la CIA era la que también estaba al tanto del golpe de Estado perfectamente, pero vamos, desde el minuto 1. La reflexión que yo tengo de todo esto es que ¿cuál era el propósito real de Juan Carlos I? Porque en esa época de Europa tener una forma de gobierno que no sea una democracia no parecía que iba camino al fracaso 100%. ¿Eso era lo que quería Juan Carlos o cuál era el objetivo último de Juan Carlos? Estamos de acuerdo en que España, cuando murió Franco y empezó a parecer un poco que había democracia en España, fíjate si había democracia, que hasta las actrices menores de edad podían volar donde quisieran, ¿no? Volar por el balcón incluso, ¿no? Como Sandra Mozarovsky. Parecía que había una democracia, pero realmente no la había, ¿no? Pero los de fuera se lo creían, se creían nuestra democracia. Y hasta ahí todo iba bien. Pero llega un momento en que te tienes que plantear, como rey, como jefe de Estado, te tienes que plantear una cuestión. ¿Qué prefiero? ¿Que los del exterior se sigan creyendo en nuestra historia de la democracia o que sean otros los que den el golpe? Porque podían ser otros los que dieran el golpe. De hecho, Tejero y el comandante Sainz Inestrillas también tuvieron problemas antes por la llamada Operación Galaxia, que estaban preparando otro golpe. O por lo menos hablando de él. Sí. Por lo menos hablando de él, ¿no? Pero eso era un golpe de Estado en condiciones. Quiero decir, golpe. No, en condiciones me refiero a que tenía todos los elementos para ser un golpe militar. Que al final no lo dieron porque no tuvieron la cobertura suficiente. Pero el golpe de Estado del 23F la tuvo porque estaba el rey detrás y no tuvo más remedio que dar el paso del golpe, porque si no el golpe se lo daban otros. Es que los militares estaban hasta las narices del tema ETA, de que en los entierros podéis ver en las imágenes de los entierros, no solamente en la prensa, sino en muchos reportajes que salían en televisión española, que será la que tiene todos esos documentos, cómo la gente en los entierros, militares de alto rango, insultaban a Gutiérrez Mellado, y que era el que estaba con Suárez, insultaban a Gutiérrez Mellado y a algunos más, al gobierno en general, por cómo estaban permitiendo que los terroristas se hicieran con su parcela de poder en lugar de machacarlos, ¿no? Y la gente estaba muy mal, aparte de que España estaba muy mal económicamente hablando, ¿no? Y por eso el rey no tuvo más remedio que decidir o damos un golpe para cambiar esto y solucionar esto de alguna manera,
y controlado por nosotros, controlado para poder seguir mandando, o pensamos en qué mal vamos a quedar con Europa y seguimos, porque si hubiera pensado qué mal vamos a quedar con Europa, pues posiblemente habría sido lo mejor, pero hubieran dado otros el golpe, no se habría tardado mucho. A mí es que me parece muy interesante lo que dice Joaquín Abad, de que la monarquía española necesitaba la aceptación por parte de la izquierda y cogiendo esa hipótesis como la razón por la que Juan Carlos promueve todo este golpe de Estado, me parece que sale a la perfección, porque al final, como resultado, tú tienes en una España donde el Partido Socialista está ganando mucho poder, donde acabamos de legalizar al Partido Comunista, donde son dos partidos que rechazan la monarquía y quieren instaurar una república, otra república en España, o ese tiene que ser su objetivo último. Lo que hace Juan Carlos me parece una genialidad, porque se inventa una figura de héroe donde no es tal, pero que como resultado ahí lo tienes. Tenemos a una sociedad española donde a Juan Carlos ni tocarlo. O sea, se declaran juancarlistas, de hecho, más que monárquicos. Es decir, que al final a mí, si los servicios secretos están detrás o Juan Carlos está detrás y el objetivo era convencer a la izquierda de que la monarquía es buena, me parece una genialidad absoluta lo que pasó en España en el 81. Sí, pero todo eso se hizo al final con la connivencia de los partidos de izquierdas. O sea, al final todo fue un acuerdo. Es como esto de Putin y Trump, de, oye, venga, va, deja de machacar a los ucranianos y nos repartimos las tierras raras, tú te quedas con esto, con el puerto de este, con el terreno del otro, con tal. Incluso yo te mando mis máquinas para que saquemos las tierras raras y te doy el 50%, ¿no? O sea, al final todos son negocios. O todo es querer estar de acuerdo. El Partido Socialista, incluso el Partido Comunista, estaba de acuerdo, pero es que para comprender esto, por lo que decías antes de la gente joven que no lo entiende y tal, para comprender esto hay que irse a aquellos tiempos. Es que en aquellos tiempos el rey reinaba. Aunque no tenía poder, porque ya se había firmado la Constitución, se había aprobado la Constitución y no tenía el poder que puede tener un presidente del gobierno, pero el rey reinaba y todo el mundo estaba con el rollo del rey porque lo había puesto Franco, porque no olvidemos que el rey no tenía que haber sido rey, quien tenía que haber sido rey era su padre, que este es un rey fake que se saltó la orden dinástica, el orden dinástico, porque un dictador lo puso, porque un dictador le salió de las narices de decir, pues no va a ser su padre, que va a ser este, que yo lo he enseñado y va a ser mi perro guardián de mis militares y de mi gente que para eso le estaba enseñando. Entonces, al final, todo no es que fuera una historia de los servicios secretos, es que fue que todos estaban de acuerdo en que para la democracia lo mejor era ese gobierno de concentración nacional y que luego, cuando la cosa se echó para atrás, quedó como el héroe, a todos les pareció bien, Felipe González salió de presidente y todos contentos. Seguimos para adelante. Que fue un poco entonces casualidad, ¿no? Decir, porque bien nos ha salido la Exactamente.